Qué alegría poder encontrarnos nuevamente, hermanos, en este lugar sagrado, en este lugar santo, en este lugar de la Eucaristía. Por eso en este lugar santo nosotros venimos a santificarnos, venimos a buscar de Dios, porque necesitamos de su amor para poder subsistir, para poder vivir en esta tierra. Y por lo tanto, por eso cada día debe ser necesidad nuestra vivir intensamente la Eucaristía, porque entre más Eucaristía vivimos, más vida ganamos, porque la Eucaristía es la vida y vida en abundancia que alcanzamos por medio de Jesús. La Eucaristía es el banquete celestial y divino completo que tenemos aquí en la tierra, y por lo tanto, si es divino y completo aquí en la tierra, nosotros debemos de degustar y debemos de celebrar y debemos de preparar y vivir intensamente cada vez que se nos dé la oportunidad. Igual a nuestros hermanos que se conectan de manera virtual por medio de Radio Paz, por medio de Viva TV, por medio también de la página de nuestra parroquia. Cada Eucaristía que usted vive en su familia y en su hogar, cada Eucaristía que usted escuche, vívala intensamente, porque es con el Rey de Reyes que se está encontrando, porque es con el Señor de Señores, porque es el banquete divino por excelencia que se está celebrando. Y todo lo divino se debe de vivir santamente y divinamente. Por eso cuando nosotros nos acercamos a comulgar, debemos de tener un corazón puro, lleno de la gracia del Señor. En este día seguimos escuchando los textos eclesiales por excelencia. Tanto el Evangelio como la primera lectura nos muestra la forma de trabajar de las primeras comunidades cristianas, el sentido eclesial de las primeras comunidades cristianas, que así como se vivieron en aquellos tiempos, se deben de vivir ahora. Los apóstoles vemos entonces en esta primera lectura que se han reunido en asamblea en Jerusalén ante la grave problemática surgida en la comunidad. ¿Cuál era ese problema que se vivía? Y por eso se hizo este primer concilio de Jerusalén, como se le conoce. La necesidad o no de que los que vienen a la fe en Jesús desde el paganismo deberían de cumplir también los preceptos mosaicos, es decir, la ley. Esa era la problemática que existía. Sí, también los que se convertían del paganismo debían de cumplir los preceptos de la ley. Por tanto, los responsables de la iglesia, los apóstoles, los discípulos primeros de Jesús, bajo la luz del Espíritu Santo decretan algo bien importante, que para ser cristiano basta seguir la doctrina y el Evangelio de Jesús. ¿Qué debemos de seguir los cristianos? La doctrina y el Evangelio de Jesús. ¿Qué alcanzamos por medio de esto? La vida eterna. Y por eso también decían los responsables de la iglesia, es decir, los apóstoles y discípulos de ese tiempo, no es necesario hacerse judío para ser cristiano. Por lo tanto, ellos piden simplemente que se respeten algunas normas mínimas de la ley judía, con el fin de facilitar la convivencia entre todos. Pero afirman con toda claridad que lo único necesario es la fe en Jesús el Señor, la fe. Pero recordemos que la fe también se vuelve práctica, y la mejor forma de practicar la fe la vamos a encontrar en el Evangelio de este día, en el amor. En el amor. El amor no solo se dice de palabras, el amor se expresa con hechos, el amor se concretiza cuando yo lo pongo a disposición de los demás, y esa es la mejor forma también de expresión de fe. ¿Cuál es el mayor acto de fe? El amor. Solo en el amor yo puedo saber cuando alguien tiene fe, y por eso los primeros responsables de la iglesia, teniendo como cabeza al Papa, a Pedro, decían: lo único necesario es la fe en el Señor Jesús. Queda claro entonces que antes y ahora los responsables de la iglesia reunidos en concilio y bajo la luz e invocación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que sigue actuando, que sigue animando, que sigue iluminando y que sigue conduciendo a la iglesia a la santidad, va orientando al pueblo en medio de los nuevos signos de los tiempos en que vivimos. Y aquí hay algo bien importantísimo que debemos de tener como cristiano católico. Se pueden cambiar normas y leyes
pero se mantendrá siempre como única base de nuestra pertenencia a la iglesia de Jesús, la fe en el Señor como Salvador único de los hombres. Es decir, la fe siempre es la misma que se profesa hace 2021 años. Los métodos pueden cambiar, normas pueden cambiar, pero la fe en esencia nunca va a cambiar. Y por eso nosotros debemos de sentirnos dichosos de estar en la iglesia de Jesús, en la iglesia de la fe en Jesús, porque es aquí donde tenemos la fe auténtica, la esencia propiamente de la fe que ya tiene 2001 años, y por eso sintámonos regocijados en la fe. La fe entonces decía que la mejor forma de ponerla en práctica es en el amor, y por eso en el Evangelio de hoy la regla de oro de la antigüedad era amar a los demás como a uno mismo. Jesús dice que hay que amar. ¿Cómo? ¿De qué manera? Como Él nos ha amado. Y el día de ayer escuchábamos, como el Padre me amó, así los he amado yo. O sea, el amor, ¿de dónde parte? ¿De dónde nace? ¿Quién es la fuente del amor? La fuente del amor es el Padre. Y como el Padre amó a Jesús, de esa manera Jesús nos ama a nosotros. Es decir, es un solo amor. Es el amor divino, es el amor sagrado. Y este amor divino y este amor sagrado, donde se manifiesta y donde se pone en práctica aún de manera más plena, es donde encontramos todo el bien espiritual de la iglesia. Y donde encontramos los cristianos todo el bien espiritual de la iglesia, lo encontramos en el banquete divino y celestial por excelencia, que es aquí la Santa Eucaristía. Es aquí donde actualizamos el amor divino, el amor de que Jesús nos ha amado a nosotros. Por lo tanto, el ideal del amor es vivir como vivió Jesús. ¿Qué implica tener fe en Jesús? Vivir el amor como lo vivió Jesús. ¿Y Jesús de qué manera vivió el amor? ¿De qué manera vivió el amor? Llegó a la cima de este amor entregando su vida en la cruz por todos, sin distinción, porque el Señor salvó a todas las razas, a todos los pueblos, a todo el mundo, a toda la humanidad. No solo vino a salvar a los cristianos católicos o a los de antes de Él, no. El Señor vino a salvar a la humanidad completa. Vean, ese es el ideal del amor que se nos pide, vivir como Jesús vivió, seguir los pasos del Maestro. Por lo tanto, esta es la novedad. Un mandamiento nuevo les doy, dice el Señor. Por lo tanto, es un mandamiento típico e inconfundible que supera toda regla humana. El amor, vivir en el amor supera toda regla humana. Aquello que atente contra el amor, yo no estoy obligado a hacer eso, porque el amor es lo que me mantiene unido a mí, a Jesús y a seguir sus pasos. Pero dar la vida no es solo morir por el hermano. Si se presenta la ocasión, también hay otras opciones de poder expresar el amor al hermano. ¿De qué manera? Gastar la propia vida para que sean felices los que viven junto a mí. Soportar las malas caras. Ven, estas actitudes también nosotros debemos de tener como cristianos. A veces hay hermanos que nos complican la vida y a veces también habemos algunos de nosotros que le complicamos la vida al otro. Pero el Señor nos manda a vivir, que dar la vida no solo es morir por el hermano, sino también gastar la propia vida para ser felices con los demás, para soportar incluso las malas caras, aceptar los límites del carácter de los demás, no extrañarse de sus contradicciones ni de sus pecados, aceptar al prójimo tal y como es, y no tal como debería ser o me gustaría que fuera. Es decir, yo no puedo hacer que la otra persona sea como yo quiero, que sea como él es, pero siempre siguiendo el camino del Señor. Poner al otro por encima de mí mismo, procurar el bien del otro por encima de mi propio bien. Y esto como valor fundamental de vida. ¿Qué implica entonces vivir como vivió Jesús? ¿Qué implica? Soportar al hermano, convivir con el hermano y sobre todo vivir en la fraternidad con el hermano. Por eso nosotros como iglesia, en vez de complicarlos la vida cada día con chismes, egoísmo y un montón de situaciones, debemos de disfrutar cada momento.
Nosotros estamos llamados a disfrutar, tenemos la alegría que se manifestó en el amor de Dios hacia la humanidad, y por lo tanto nosotros debemos de dar siempre a conocer alegría. Lo que más me une a Dios es lo que yo vivo en el amor con el hermano, no cuando yo hago lo contrario al amor. Y lo contrario al amor ustedes ya lo conocen muy bien, ya lo conocen muy bien. Hermanos, quien vive en el mandamiento del amor como lo vivió Jesús, es su verdadero y auténtico amigo. ¿Quieren ser amigos de Jesús? Vivan como vivió Jesús. ¿De qué manera? Jesús mismo nos expresa: ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. ¿Hacemos lo que Jesús nos manda? Es decir, ¿vivimos como Jesús? Preguntémonos, evaluémonos. ¿Estamos haciendo la voluntad de Jesús? Siempre que nos acercamos a Jesús y conocemos de Jesús, es para hacer lo que Jesús nos enseña. ¿Y qué nos enseña Jesús? Lo que Él mismo vivió. Lo que Él mismo vivió. Por lo tanto, si hacemos lo que el Señor nos enseña, automáticamente somos amigos de Jesús. Y esta es la verdadera amistad. Esta es la verdadera amistad. Cuando yo hago lo que el Señor me manda, de esa manera sí estoy reconociendo a Jesús como mi amigo, como mi amigo. Esta es la amistad que tenemos que vivir a quienes nos ha llamado discípulos suyos. Y recuerden que nosotros somos discípulos del Señor desde el momento de nuestro bautismo. Empezamos a formar parte de esta gran iglesia maravillosa del Señor y empezamos a dejarnos guiar por quien es la cabeza, Jesús, nuestro amigo, el que nos pide que hagamos lo que Él nos dice. Para vivir una amistad, entonces, hermanos, hay que estar muy unido a Jesús. La amistad sincera, la amistad verdadera es estar unido a Jesús. Hay un canto, mejor dicho, hay un texto bíblico. El canto está tomado del texto bíblico que es de Sirach, que dice: quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Y el tesoro por excelencia que tenemos nosotros es Jesús. Busquemos ese tesoro, encontremos ese amigo y dejémonos iluminar y guiar por este amigo que tanto nos ama. Hermanos, la práctica del mandamiento nuevo hacia el mundo nuevo. Lo que va a cambiar el mundo, lo que cambia la historia del mundo, así como se cambió la historia de la humanidad con un antes y un después con el Señor Jesús, es el amor. El amor, ¿qué es lo que hace el amor? ¿Qué es lo que hará el amor en el mundo? En otras palabras, ¿qué es lo que hará Jesús? Lo renueva, lo cambia y lo transforma. Es el mandamiento nuevo del Señor. Esto es lo que provocará en el mundo si el mundo se deja guiar por este mandamiento. Lo renovará, lo cambiará, lo transformará. Por eso, la mayor contribución de los hermanos a la sociedad es la vivencia y el testimonio del amor fraterno. Y dice el texto bíblico también: miren cómo se aman, miren cómo se ama. La amistad práctica entonces es que ustedes y yo vivamos unidos al Señor y testimoniemos el amor fraterno cada día. Decían miren cómo se aman, decían los que veían cómo vivían los primeros cristianos. Por eso los eligió Jesús y nos envió al mundo para transformarlo. Necesitamos escuchar esas frases también de las demás personas, que todos los que nos acercamos cada vez al templo a celebrar este maravilloso amor que el Señor nos ha dado, este maravilloso regalo que el Señor nos ha regalado, valga la redundancia, que es la Eucaristía, que la demás gente diga, que digan también: vean cómo se aman, miren cómo se aman. Nosotros debemos de demostrar siempre el amor. Por nuestros poros debe salir solamente amor para disfrutar la vida. Todo esto nos lleva entonces a una misión de cada cristiano. La misión de los cristianos en el mundo es ser como el alma en el cuerpo. ¿Y qué es el alma en el cuerpo? Lo vivifica, lo impulsa, lo une, lo renueva continuamente y lo perfecciona. Por eso el Señor siempre nos pide la vida, el alma. Es una misión callada pero eficaz. Es una misión sin deslumbrar pero vibrante.
Es una misión sin apariencia, pero imprescindible. En conclusión, sin el alma el cuerpo está muerto. Sin el testimonio de los cristianos, el mundo va a la deriva. Sin Jesús, que es nuestra cabeza, nosotros no somos nada. Por lo tanto, sin el amor, nunca vamos a ser amigos de Jesús. Vivamos entonces cada día, hermanos, este mandamiento, el mandamiento del amor, el amor divino. El amor es divino. Si hay algo divino que tenemos aquí en la tierra, es el amor. Por eso debemos de practicar el amor sincero y verdadero, no amores interesados. De hecho, el amor en su esencia es divino, porque el amor parte de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.